La porción de la Escritura que tiene que ver con el lema de esta multitudinaria: un Señor, una fe. Esas palabras están escritas entre los versículos 1 al 6 de la epístola de Pablo a los Efesios, que leo para todos ustedes. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y con todas las cosas y en todos vosotros. Amén. La importancia del tema que vamos a abordar en esta mañana estriba en dos puntos fundamentales. Nos referimos al tema de la unidad de la iglesia. Y el primero de los justificantes, la primera razón por la que el tema de la unidad es importante, es porque es un tema absolutamente bíblico. Y eso es fundamental en la predicación del Evangelio. En un momento en donde se habla en muchos púlpitos de muchas cosas, pero no precisamente de la palabra de Dios, es importante que nosotros como pueblo de Dios prediquemos lo que dice la Biblia. Solo lo que dice la Biblia y todo lo que dice la Biblia. Así es que el tema de la unidad es importante porque a través de los 66 libros de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos habla de la unidad del pueblo de Dios, porque es el deseo de Dios para sus hijos. Así, de la misma manera en que nosotros como padres de familia deseamos que nuestros hijos vivan en armonía, tengan respeto unos con otros, se ayuden unos con otros, se reconozcan como hermanos unos con otros, asimismo Dios también quiere que su iglesia viva en esta unidad, porque últimamente somos hermanos. Tenemos el mismo Padre y todos somos hijos de Dios. Y Dios como Padre amante desea que nosotros seamos una familia unida. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Esa es la razón. No es nada más un adjetivo o un calificativo, no. Hay una fundamentación en la palabra del Señor. La otra razón por la cual el tema es importante es porque nuestra realidad que vivimos hoy en día nos ofrece un mundo dividido. Esa es la otra razón por la que debemos practicar, predicar y vivir en unidad. En contraste a lo que sucede en el mundo, que se divide cada día más, la iglesia debe mantenerse absolutamente unida por el Espíritu Santo y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle algunas cosas que dividen al mundo para su conocimiento o para su recordatorio. En primer lugar, el mundo está dividido en más de 200 fronteras en los siglos venideros. La Biblia dice que Dios hizo de un solo linaje a toda la humanidad, pero el ser humano ha levantado fronteras, y las fronteras lo que hacen es dividir
Algunos hermanos que migran a otro país, de repente se dan cuenta que hay otras culturas, otras costumbres, y les toma tiempo acostumbrarse a la dinámica de la iglesia dentro de la tradición que tenemos como cuerpo de Dios. Tenemos también la división de los idiomas, de las lenguas, de los dialectos, que no nos permiten comunicarnos de manera plena, que muchas veces tenemos que usar intérpretes, y a veces con el uso de los intérpretes siempre se pierde un poquito en el mensaje que queremos dar. Los italianos tienen un dicho que dice traductores traidores, todo lo que traduce traición, porque siempre hay dificultades para encontrar la palabra exacta en el idioma receptor, el idioma original. No siempre son los mismos términos. Y es otra cosa que nos golpea en el mundo, esta cantidad de idiomas y dialectos que se hablan. Demasiado. Hay cientos, si no es que miles, de idiomas y dialectos. Y por si fuera poco, también tenemos la división del género, es decir, hombres y mujeres, y en ese sentido los hombres han dominado a través de la historia. Tal vez hay un pastor Por ser el sexo fuerte, siempre en la mayoría de los casos hay opresión en contra del sexo débil. En México hemos tenido una epidemia de asesinatos contra mujeres en el estado de Chihuahua. Siempre mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Se asocia a la mujer con la desgracia. Los mismos judíos pensaban que todo el problema, toda la desgracia que vivía la humanidad había sido por causa de la primera mujer que comió del fruto prohibido. Y cuenta la historia que un rabino se atrevía a asaltar públicamente a una mujer, aunque fuera su propia hija o su propia esposa, delante del público. Si veían que venía por una ciudad en la banqueta, él se cruzaba para no intercambiar saludos con ella. Históricamente la mujer ha sido marginada. Hoy en día hay un reclamo en muchos países del mundo para que la mujer tenga las mismas oportunidades que el varón. Equidad de género se llama. Porque muchas veces en una empresa donde los dos hacen el mismo trabajo, no se les paga de la misma manera. Es otra división que nos golpea como iglesia, como humanidad, la división de género. Tenemos la división del color de la piel. Desde lo oscuro en África hasta el claro de los anglosajones. Y muchas veces el color de piel también es causa de divisiones. No hace muchos años, apenas en Estados Unidos, en la década de los 50, gracias a Martin Luther King, los norteamericanos de raza negra comenzaron a tener los mismos derechos que los de raza blanca. Son divisiones que nos hacen mucho daño como seres humanos. Tenemos también divisiones ideológicas y políticas. Donde quiera que vamos, cualquier país que usted pueda visitar, va a encontrarse con estas divisiones. Unos son de color blanco, otros de color verde, otros de color rojo, otros de color azul. A veces faltan colores. A veces hay más colores que miembros en un país. Que si el humanismo, que si el socialismo, que si la democracia, que si esto, que si lo otro. Y muchas veces el pueblo sufriendo por las divisiones
Y la división más perversa de todas, desde mi humilde punto de vista, es la división de las clases sociales. Esta división surgió hace algunas décadas y es una división, desde mi punto de vista, del mismo Satán, porque etiqueta a las personas. Aunque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, las clases sociales se dividen en varios grupos. Cuando yo era niño, solamente había dos clases sociales: la clase rica y la clase pobre. Pero después, en los últimos años, ahora encontramos que hay una clase social alta, una media alta, una media baja y una clase baja. ¡Cuánta división en el mundo! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Separarnos tanto por tan poco. Y ante esta realidad de un mundo dividido, Dios, a través de la Escritura, nos llama a la unidad. Por eso los pastores en todo el mundo insisten con mucha frecuencia en que mantengamos la unidad y en decirle no a las divisiones. Porque ya hay demasiadas divisiones. No necesitamos más. Necesitamos estar unidos en el seno de la familia y unidos en el seno de la iglesia, unidos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe ser una sociedad de contrastes. En ese sentido tenemos que diferenciarnos del mundo. Somos personas comunes y corrientes en el sentido de que somos seres humanos. Tenemos dos piernas, tenemos dos manos, en fin, en la misma naturaleza humana, pero somos diferentes. Vivimos en unidad. En un mundo que se desgasta, el mensaje de la iglesia es: podemos vivir unidos. No importa lo que digan las clases sociales, no importa lo que digan las filosofías políticas, no importa el color de la piel, no importa absolutamente nada. La iglesia puede anunciar al mundo que podemos vivir unidos. Sí, hermanos, podemos vivir unidos. Ahora bien, hay que clarificar el concepto de la unidad en la Biblia. La unidad no es simplemente el hecho de estar juntos. Yo en este momento no estoy junto con mi esposa, no estoy junto con mis hijos ni con mis nietos, pero yo me siento unido a ellos porque son familia. A veces estar juntos es solamente una circunstancia. Cuando subimos a un bus, cuando vamos de viaje, en algún camión o aeroplano o lo que sea, estamos juntos ahí. Pero no necesariamente estamos. La unidad es algo más de fondo. Tiene que ver con la esencia. Por eso cuando nos preguntan nosotros que qué somos, decimos que somos cristianos, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, tampoco la unidad es uniformidad. Son conceptos diferentes. Dios no habla en la Biblia de uniformidad. No nos pide estar uniformados, porque el mundo nos ha hecho diferentes. Tenemos diferentes historias personales, diferentes culturas, diferentes idiomas. Psicológicamente somos diferentes, físicamente somos diferentes. Si Dios nos hubiera querido iguales, nos hubiera hecho iguales. Por eso la Biblia no habla de uniformidad, la Biblia habla de unidad. Y estas diferencias que tenemos, físicas o psicológicas,
Bueno, en el primero de los temas en relación al origen de la unidad, podemos afirmar que el origen de la unidad se finca justamente en la relación de Dios como Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Pero en qué parte está? Ellos son el origen de la unidad. Voy a No es llamar algo que hayamos inventado nosotros. No vamos a descubrir estos libros. Realmente todo lo que Dios tiene de nosotros está en la Biblia. Y la Biblia nos habla de que el origen de la unidad está en la relación del Padre y del Hijo. El texto que seguramente en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y remata Juan diciendo que el verbo era Dios. Sabemos nosotros que ese verbo se hizo carne, según el verso 14, y sabemos que ese verbo encarnado fue Cristo Jesús. El texto de Juan 1 podemos leerlo: en el principio era Cristo, y Cristo estaba con Dios, y Cristo, ¿qué cosa? Era Dios. Era Dios. Ese es el origen de la vida. Al principio, cuando nada existía, cuando solamente la deidad habitaba en esa deidad que estaba en el Padre y el Hijo. Y luego Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, se dice que el Padre y el Hijo están unidos desde el mismo principio. El mismo Génesis así lo dice. En plural, porque son dos en uno solo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No es a él que voy a hacer o que hago, no. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces vemos al Padre y al Hijo unidos desde antes de la creación, y nos vemos unidos trabajando en la creación de todo
al Padre dando a su Hijo, y el Hijo, obedeciendo al Padre, va a la cruz del Calvario para redimirnos de la condición del pecado. Es una perfecta unidad. Y no solo eso, hermanos, sino que también Pero hermano Cabo, son fíjese que exactamente iguales. dieron agua Es decir, en la misma así naturaleza. de que se puede vendérsela a los otros pastores. Cuando Jesús resucitó de los muertos y algunos de los discípulos dudaban de que realmente fuera Jesús Désela a ellos. el que había muerto y ahora estaba resucitado, uno de ellos, llamado Felipe, le dice: Señor, La cosa está en su muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si ella quiere hacerse Porque mi cargo, Padre y yo, por favor, con una nosotros. cosa somos. Con quienes Es una perfecta unidad, de acuerdo. absoluta unidad. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice a nosotros como iglesia que haya este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, de la misma naturaleza de Dios, de la misma sustancia de Dios, no quiso ser como Dios. Para salvarnos, renunció, se despojó de esa gloria, dejó los cielos y vino a la tierra, tomó carne, como dice Juan, el verbo se hizo carne, y entonces desde esa condición fue obediente hasta la muerte. Dice la Biblia, muerte de cruz. Y después de ese pasaje dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, ¿qué cosa, hermanos? Es Señor, a la gloria de Dios Padre, porque están perfectamente unidos, totalmente unidos. Hay tanta comunión que a veces, hermanos, en la Biblia no podemos distinguir claramente cuál es la obra de uno y cuál es la obra de otro. Hay tanta afinidad que prácticamente, hermanos, son lo mismo. Así sucede. Mis padres estuvieron casados por más de 60 años. Él murió hace 6 y mi madre hace 2. Y desde que yo tengo uso de memoria, siempre los vi dormir en la misma cama. Aunque a veces discutían por algún problema que había, de repente se enojaban, como puede suceder en todas las familias y en todos los matrimonios, pero cuando llegaba la noche siempre se iban a dormir juntos. Y muchas veces me tocó ser testigo de que en algunas reuniones creían muchas personas que eran hermanos, porque prácticamente hablaban las mismas palabras, prácticamente tenían los mismos gustos, empezaron a parecerse tanto el uno con el otro que muchas veces nos confundieron como hermanos. Hablaban igual. A veces esa comunión tan grande nos hace parecernos. Algunos discípulos, algunos estudiantes del seminario que tienen maestros o que están bajo el liderazgo de un pastor, terminan predicando como ese pastor. Así
haciendo los mismos ademanes, las mismas palabras, caminando igual por la comunión tan profunda que se tiene. Y esa sería la meta para nosotros, hermanos. Permitir, como dice Pablo, que viva no ya yo, sino que Cristo viva en mí. Entre más viva esté la presencia de Cristo, entonces yo más y más me voy a parecer a Él. Si tenemos plena comunión con Cristo, vamos a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a trabajar como Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Esa es la meta. Es lo que dice Pablo en el capítulo 4 de los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto. ¿Como quién, hermanos? Como Cristo. Nos decimos cristianos porque queremos ser como Cristo. Y para ser como Cristo tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Es decir, una comunión plena con el Padre. Y mire usted, cuando Jesús se despide en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, le dice al Padre que cuide de nosotros, ruega por nosotros, dice que estamos en el mundo, pero que no somos en el mundo, y le pide al Padre que nosotros seamos una cosa, como también Él con el Padre es una sola cosa. De hecho, la Biblia dice que en aquel día los redimidos entonces seremos como Él, porque le veremos como Él es. De ahí la importancia de la comunión y de la unidad. No es solo un tema, hermanos, no es una bonita enseñanza, es algo teológicamente muy profundo. Y la meta es que seamos como Cristo. Ahora, vamos a la última parte del mensaje. La pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de la unidad? Ya vimos el origen. El modelo es la relación entre el Padre y el Hijo. Ya lo comprendimos, pero ahora, ¿cuáles son los propósitos de la unidad? ¿Para qué Dios quiere que estemos unidos? Voy a citar un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el verso 21. En el verso 19 y verso 21 dice: Cristo, Padre, como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean en nosotros una cosa. Y termina el pasaje diciendo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el propósito de la unidad de la iglesia es darle un mensaje al mundo para que pueda creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Es decir, lo que está en juego es la salvación de los seres humanos. Una iglesia dividida no puede convertir a nadie. Cristo dijo: una casa dividida no permite. Me dieron ganas de ver si encontraba por ahí algún amigo de la infancia y a ver qué había sido de su vida. Y a ver qué había sido de su vida. Y cuando empecé a caminar por la cuadra de donde yo vivía, pude identificar a uno de ellos e inmediatamente me reconoció y me dice: Ramón, ¿cómo estás? Soy Ramón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Joel? Se llamaba él. Y empezamos a platicar de lo que había sido nuestra vida. Y llegó el momento, hermanos, en que yo tenía que darle testimonio del Evangelio. Y le digo: mira, Joel, yo a los 22 años me convertí a Cristo.
Y me sorprendió la respuesta. ¿Cómo que no crees? ¿Por qué no crees? Y dice, porque ustedes los cristianos siempre se dividen. ¿Te acuerdas de la iglesia que está aquí en la esquina? Se han dividido 3 veces. Y a mí me dolió mucho eso. Me sentí muy mal porque sí es cierto lo que digo. Esa iglesia del barrio se había dividido ya en 3 ocasiones. Y entonces yo no quise perder la discusión. Y entonces saqué mis armas. Y yo dije dentro de mí, no se me va a ir vivo, tengo que decirle, tengo que presionarlo para que acepte el evangelio. Y entonces le digo, bueno, mira, Joel, tú dirás lo que tú quieras de las divisiones, pero mira, va a llegar el día en que estés delante de Dios para recibir el pago de tus obras. Y no vas a poder excusarte, no vas a poder disculparte cuando el Señor te pregunte qué has hecho. Tampoco vas a poder decirle, no, Señor, es que yo no sabía, yo no escuché nada del evangelio, porque yo te estoy dando testimonio en este momento que Cristo murió por tus pecados y que tienes que decidirlo en tu corazón para ser santo. Entonces, ¿qué le vas a decir, Joel? Y me dijo, muy sereno, no sé, dice, lo único que le voy a decir es que ustedes nunca se han unido. La iglesia primitiva, hermanos, tuvo mucho éxito porque estaban unidos. El propósito de la unidad es que el mundo crea, y el mundo del primer siglo creyó porque veían la unidad de la iglesia. Todas las cosas eran comunes, nadie decía ser dueño de nada, todos convivían en armonía, en plena comunión, todos los días en las casas y en el templo glorificaban a Dios. El problema puede ser falta de comunión. Puede ser que por esa razón no crezca la iglesia. Así que, por lo tanto, es fundamental mantener la unidad en la iglesia, como dijo Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Número 2, la unidad de la iglesia tiene el propósito de ayudarnos unos a otros, como hermanos, acompañarnos en nuestro peregrinaje hasta que Cristo venga. Ese es el propósito de la unidad. Es mucho más que estar juntos. A veces estamos juntos, pero somos indiferentes. En la unidad no, en la unidad tenemos interés los unos por los otros. Déjenme darles un dato. Hay más de 25 ocasiones en el Nuevo Testamento que se usa la frase los unos con los otros. Por ejemplo, debemos de interceder los unos por los otros. Debemos de exhortarnos unos a otros. Debemos de edificarnos unos a otros. Confesar nuestros pecados unos a otros. Animarnos unos a otros. Es decir, hay toda una relación de unidad, de apoyo, de ayuda de los unos para con los otros. Ese es el propósito de la unidad. No nada más ir al culto y estar juntos en el templo. Es interesarnos verdaderamente por el hermano y especialmente por el que menos tiene, por el más joven. Ayudar, apoyar, compartir, bendecir, enseñar, capacitar, soportar, sobrellevar, y podemos decir muchos más verbos que tienen que ver con el propósito de la unidad. Ese es el propósito, hermano. Apoyarnos unos a otros. Para eso Dios nos habla de la unidad. Que la indiferencia no reine en nuestras
somos llamados a sobrellevarnos, a acompañarnos, especialmente en este tiempo de tanta dificultad, de tanta inseguridad. El ser humano, por naturaleza, hermano, es un ser que está en crisis. Dicen los antropólogos que hay dos tipos de personas: las que están en crisis y las que van a entrar a una crisis porque acaban de salir de ahí. Y está la crisis de la infancia, la crisis de la adolescencia, la crisis de la juventud, la crisis de media vida, la crisis de la tercera edad y no sé cuántas otras crisis más. Y en esas crisis lo que necesitamos es acompañamiento. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia. La iglesia está unida para acompañar a aquellos que sufren, aquellos que están huérfanos, no solo de padre o de madre, sino huérfanos de caricias, de amor, de cariño, de que alguien los toque. Para eso es la unidad. No es nada más de labios, sino que sea una realidad. Unidos nos quiere Dios para sobrellevarnos unos a otros. Y finalmente, hermanos, para concluir, el tercer propósito de la unidad es para lograr cosas que separados no podríamos lograr. Cuando estamos unidos en un propósito, entonces podemos lograrlo, porque dice el dicho y dice bien, la unión hace la fuerza. Tenemos algunos ministerios a nivel internacional en donde la iglesia se ha hecho presente. Lo más reciente que sufrimos fue en África, en Sierra Leona, donde el ébola hizo estragos. Y particularmente dentro de nuestra iglesia murieron más de 60 personas, miembros bautizados. Nunca habíamos tenido una catástrofe donde murieran tantos hermanos de la iglesia. Ni siquiera en el terremoto de México en el 75, ni en el de Nicaragua años después, ni en el tsunami, ni cuando fue el problema de Nueva Orleans en Estados Unidos. Nunca tuvimos tantas muertes como en esta ocasión por causa del ébola en Sierra Leona. Pero déjame decirle, hermano, somos, por la gracia de Dios, una iglesia unida a nivel internacional y enviamos miles y miles de dólares. Y los pastores de Sierra Leona compraron motocicletas, compraron 10 motocicletas y las acomodaron de tal modo que llevaron a los enfermos de donde estaban sufriendo al hospital y muchos se salvaron. Si no hubiéramos tenido esa unidad de ofrendas, de ayudas económicas
lleva esta bendición que no solamente es de atención mental, médica, sino que también es la predicación del Evangelio. Y mucha gente ha sanado y se ha salvado. Ahí comprendí yo esa frase que se dice mucho en términos evangélicos: Cristo sana y salva, y lo hace a través de los años. Entonces, hermanos, concluyo: el origen de la unidad es la relación entre el Padre y su Hijo Jesucristo, y es el modelo para nosotros. Y los propósitos de la unidad son tres. Número uno, para que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, debemos estar unidos. Número dos, para acompañarnos, ayudarnos, apoyarnos en las diferentes crisis que enfrentamos como familia. Ayer uno de los delegados en la zona 2 me comentó del accidente en motocicleta donde fallecieron dos de sus hijos. Y otro había fallecido tiempo atrás. Y la madre de esos muchachos ha sufrido mucho pensando en que tal vez algún castigo de Dios, cuando uno